En el programa Miradas le damos la más cordial de las bienvenidas a Laura Andrade, maestra en Ciencia Política y directora del Instituto de Opinión Pública de la UCA, YUDOP. Laura, recientemente el YUDOP ha publicado la encuesta donde hace una evaluación del primer año de gobierno del presidente Nayib Bukele. ¿Qué nota le pone la población y en relación a la primera evaluación que tuvo en sus primeros 100 días de gobierno? Bueno, en esta oportunidad el sondeo de opinión nos muestra que la población salvadoreña le otorga una calificación al gobierno del presidente Nayib Bukele de 7.69. Esto nos indica que la administración Bukele conserva un importante apoyo de parte de la población salvadoreña, pero también una comparación de los estudios realizados por el YUDOP en las presidencias pasadas revela que la administración Bukele continúa manteniendo la mejor calificación ciudadana, pese a que existe una reducción al 8 que se le otorgó, ¿verdad?, de parte de la población en septiembre de 2019, cuando realizamos el sondeo de sus primeros 100 días. Este descenso de 6 décimas en la calificación muestra que es una de las pérdidas más altas registradas en los sondeos del instituto en administraciones pasadas. Y tenemos que el que ha perdido mayor puntuación ha sido Calderón Sol, con 1 punto entre sus 100 días y su primer año. Luego, Mauricio Funes con 0.71 entre sus primeros 100 días y su primer año. Y ahora, el presidente Bukele con su administración con un poquito más de 6 décimas. Pero también es importante señalar que aún así conserva un más del 50% de la población que continúa calificándole con notas bastante altas, es decir, entre 9 y 10. Una tendencia que se mantiene incluso en su evaluación de los primeros 100 días. Laura, ¿qué elementos ha evaluado la población y que le dan esa ponderación, esa evaluación? Bueno, sin duda varios de los aspectos están relacionados con la percepción de cercanía que la población salvadoreña tiene del presidente, también la confianza y también la imagen que la población salvadoreña registra sobre el mandatario. Hablemos un poco de los aspectos en esencia que evaluó esta encuesta. Comencemos por uno de los elementos y es con el manejo de la pandemia del COVID-19. ¿Qué aspectos toma en cuenta la población al momento de ubicarle una nota al presidente? Sobre todo porque venimos de una etapa de encierro bastante prolongada y que aún todavía no se ha reactivado plenamente toda la actividad económica productiva de El Salvador. Definitivamente esa es otra de las evaluaciones que la población ha realizado en el sondeo, y en esta oportunidad en concreto sobre el manejo de la pandemia, el Ejecutivo recibe una nota de 7.71, lo cual es importante porque 2/3 de la población encuestada ha evaluado de forma buena o muy buena las decisiones como el envío de las personas que presuntamente violaron la cuarentena domiciliaria obligatoria a centros de contención. Lo mismo evalúan de forma positiva el aumento de los días de confinamiento y también la suspensión del transporte público, ¿verdad? Esto también, y obviamente entre todas las medidas en las que consultamos, la que mejor sale evaluada es la restricción por número de DUI para el acceso a supermercados o compra de víveres y también farmacias y transacciones bancarias. Esto también obviamente en un periodo en el que el sondeo exploró la parte final de la cuarentena domiciliaria obligatoria. Y esto es importante porque de una u otra forma para la ciudadanía existe este sentimiento de seguridad, ¿verdad? De que estas medidas ayudaban un poco a contener la propagación del virus, que en la medida en que se fueron perdiendo los instrumentos legales para darle soporte, pues es evidente que
las autoridades no han logrado contener y tampoco regular algunos de los aspectos fundamentales que bien podrían hacerse con un decreto ejecutivo que no restringiera sobremanera los principales derechos fundamentales como lo fue con el estado de excepción. ¿Dónde han quedado, según la encuesta, los grandes problemas que tenía El Salvador antes de la pandemia? Llámese seguridad, llámese tema económico. ¿Cómo los evalúa la población en este momento? Un elemento fundamental de este sondeo es que efectivamente en un contexto de crisis sanitaria mundial, pues obviamente hay un impacto significativo en las opiniones de la población sobre los principales problemas que atraviesa El Salvador en este momento. Y como vemos en esta oportunidad, la pandemia ha desplazado a problemas históricos que para la población salvadoreña el país ha tenido que enfrentar con cada una de las administraciones, como lo es la delincuencia y aquellos problemas relativos a la economía. Pero en esta oportunidad, el 43.3% de la población encuestada sostiene que el principal problema que enfrenta actualmente el país es precisamente la pandemia por el coronavirus, que todavía estamos enfrentando. Pero otro elemento fundamental, a mi modo de parecer, es que también para la población salvadoreña, el conflicto entre el presidente y otros órganos estatales, especialmente con la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia y en concreto con la Sala de lo Constitucional y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, se posiciona por sobre estos problemas históricos, ¿verdad? Un 24.1% de la población ha señalado que esta confrontación representa un problema que debe de enfrentar el país, lo cual también significa una reconfiguración de cómo en el imaginario colectivo salvadoreño se están posicionando estos problemas. El tema de la seguridad prácticamente han desaparecido por el manejo que se ha hecho, digamos, de todo el tema de la emergencia. Sin duda siguen existiendo estas preocupaciones, ¿verdad? Porque aun y cuando existió en el periodo de levantamiento del estudio el confinamiento extremo, ¿verdad? Que incluso también se habían habilitado cordones sanitarios que impedían la movilidad de los municipios, existe más de un 7% de la población encuestada que afirmó haber sido víctima de un hecho delincuencial. Y de ese grupo, el 25% sostiene que fueron víctimas de extorsión, ¿verdad? Lo que también nos evidencia que no ha desaparecido esta situación en los territorios. Pero otro factor importante es obviamente la alta dosis de información que el Ejecutivo se ha encargado de brindarle a la población, tratando de posicionar como enemigos a los órganos que tienen la obligación de realizar una fiscalización y un control de la actividad del Ejecutivo. A propósito del órgano judicial y del órgano legislativo, ¿hizo alguna aproximación la encuesta en esta ocasión para de alguna manera medir el nivel de empatía o apatía que la población tiene hacia estos órganos de Estado? En concreto, en esta oportunidad, el sondeo explora exclusivamente el trabajo desarrollado por la Asamblea Legislativa durante la pandemia, ¿verdad? Y en este caso, 6 de cada 10 personas sostiene que el trabajo realizado por los diputados es muy malo, ¿verdad? Obviamente, a la luz de los registros históricos del instituto, en los que la Asamblea Legislativa sale en últimas posiciones, no solo en la calificación de su trabajo, sino también en la confianza que genera esta institución, esto no era algo sorpresivo, ¿verdad? Sino más bien es el cúmulo de la insatisfacción que la población tiene con las personas que están desempeñando el cargo de diputados. La encuesta, Laura, logró hacer alguna aproximación a cómo la población ve, digamos, todo el tema ligado a la transparencia y acceso a la información, puesto que los medios de mayor circulación
han publicitado bastante, digamos, incluso situaciones en donde hay conflictos de interés, situaciones donde hay una negativa al acceso a la información. Es más, pareciera ser que la ley de acceso a la información también se fue de cuarentena durante los primeros meses en que estuvimos básicamente pues encerrados, ¿verdad? ¿Hubo alguna aproximación a cómo lo lee la población? Bueno, sin duda la transparencia es un aspecto que este sondeo ha explorado, ¿verdad? Y es importante indicar que en el marco de la pandemia consultamos la opinión de la gente sobre los más de los 3.000 millones de dólares que la Asamblea autorizó al Ejecutivo gestionar para el manejo de esta crisis, ¿verdad? A lo cual el 73.3% de la población salvadoreña considera que es una cantidad adecuada en virtud de la crisis que se enfrenta. Sin embargo, una proporción similar, un 72.3%, sostiene que es fundamental que el presidente presente un informe detallado para explicar en qué y cómo se está gestionando el dinero para atender esta emergencia. Pero también significa, a la luz de la percepción de la gente respecto a la transparencia de esta gestión, que para el Ejecutivo esta no solo debe de ser una obligación legal, porque es su obligación, ya que la normativa así lo especifica, sino también un punto de honor en términos de ser congruente con el voto que la población salvadoreña aún registra sobre el nivel de transparencia que consideran que esta administración tiene, ya que más de la mitad de la población considera que el Ejecutivo es algo o muy transparente. Es más bien la necesidad de, en el marco de realizar las actividades según la normativa de rendición de cuentas, también corresponder a este sentimiento que la gente todavía tiene respecto a la gestión Bukele. Ya para ir cerrando, Laura, luego de haber hecho esta tabulación de información que da pues riqueza para el análisis, ¿qué líneas se desprenden ya a nivel de lectura de cara a que a este gobierno le restan aún 4 años en la dirección del Ejecutivo? Uno de los primeros puntos relevantes para esta administración será cómo se gestionará la economía del país luego de la pandemia, ¿verdad? O sea, este periodo post-pandemia será un reto para la administración Bukele en términos de las necesidades de la gente, porque ya veíamos cómo 4 de cada 10 personas sostuvo que la cuarentena domiciliar afectó la situación económica de las familias salvadoreñas. También la proporción de personas, 3 de cada 10, que indicaron que al menos un miembro del hogar, había sido despedido o suspendido de su trabajo. Y como también para la población, la necesidad de reducir la pobreza, crear empleos y mejorar la situación económica del país, sigue siendo la principal tarea que la población espera que el Ejecutivo desarrolle en los próximos 4 años. O sea que como país tenemos un enorme reto de sacar adelante la economía, la seguridad, la tranquilidad de las personas, pero también para que se avance, digamos, en esa dirección, tiene que haber sin duda un trabajo articulado de los 3 órganos del Estado, Laura. Por supuesto, y aquí definitivamente el 28 de febrero será un punto medular en el cual el Ejecutivo no solo va a tener un pulso sobre cómo serán las relaciones con el Legislativo en los próximos años, sino también un pulso en términos de cuál va a ser el nivel de flujo de sus propuestas en el Parlamento, porque evidentemente a la luz de esta investigación, las preferencias partidarias que la población ha expresado en este sondeo son mayoritariamente inclinadas hacia nuevas ideas. Sin embargo, vemos un aumento importante entre el grupo de personas que considera que no tiene ningún partido político de preferencia,
lo que también puede en algún momento significar que la afluencia ciudadana a las urnas no será muy alta y de nuevo eso tendrá un impacto significativo en los resultados electorales. Como no, Laura, muchísimas gracias por sus aportes. Hay que dar seguimiento a cómo va avanzando pues el trabajo tanto del Ejecutivo como del resto de órganos del Estado por el bien de este país. Muchísimas gracias y bueno, en Miradas continuamos con más.